Bueno, pues hoy ya empezando con la explosión de primavera, que ya salió el sol y estamos pues de cara a lo que se nos viene, con la nueva estación. Celebramos la primavera y aprovechamos para informaros de la próxima visita del defensor del pueblo andaluz, Aracena, ¿vale? Aparte, ya después me centro en mi tema, pero quería hoy desde este medio también hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos, en este caso solamente nos veis en Aracena, pero esta figura viene el 31 de marzo próximo, aquí al pabellón ferial de Aracena, para atender todas las dudas, consultas, gestiones, quejas que los ciudadanos de Aracena y de toda la sierra tengan. Va a hacer visita en Aracena y va a hacer visita al día siguiente o al otro en Cortegana. A nosotros nos interesa la visita de Aracena, que como digo va a ser el lunes próximo, 31, a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde. Es recomendable coger cita previa. Estará en todos los medios de comunicación del ayuntamiento publicitado un número de teléfono para, si os interesa algún tema concreto que queráis tratar con este señor, que ya sabéis que es una figura que la primera vez que se creó, creo recordar que fue en Cataluña. A partir de ahí ya se fue creando en muchas de las comunidades autónomas de España. Y lo que defiende el defensor del pueblo andaluz y por lo que lucha es porque se respeten los derechos que la Constitución confiere y concede a todos los ciudadanos de España, ¿vale? Entonces esta figura está concretamente para eso, para defender los derechos como ciudadanos, no como consumidores. En nuestro caso que consumo es muy amplio, pero también es muy concreto, es decir, abarca muchísimos y diferentes temas y aspectos, pero tiene que ser relación consumidor-empresario, tiene que haber una transacción económica entre consumidor y empresario para que se pueda gestionar un problema como de consumo. En este caso, el defensor del pueblo andaluz, de la Junta de Andalucía, en este caso, o del gobierno de la comunidad andaluza, pues defiende eso, los derechos de los ciudadanos, como ciudadanos, no como consumidores, que es diferente, ¿vale? Ya digo que en este caso se hace valer los derechos que la Constitución nos otorga como ciudadanos, ¿vale? El 31, como digo, estará esta figura aquí en Aracena, en el pabellón ferial a lo largo de la mañana del 31 y a lo largo de la tarde, preferentemente, si es posible, con cita previa, que como digo el teléfono está también difundido en todos los medios de comunicación y en las páginas de información del Ayuntamiento de Aracena, pero que tampoco es necesario cita previa, simplemente acudir al pabellón ferial el día 31 y informaros, hacer valer vuestros derechos como ciudadanos y hacerle llegar a este señor cualquier problema o circunstancia por las que esté atravesando en este momento, o simplemente pues, conocer la figura, tener una atención directa y un tú a tú con esta figura que, como digo, tanto bien ha hecho en Andalucía a lo largo de todos estos años de que existe, como digo, en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, también aprovechamos hoy la circunstancia de los últimos 15 o 20 días en que hemos tenido varios problemas de consumidores afectados por talleres de vehículos clandestinos. Hay un problema en Aracena. Claro, es un problema realmente motivado por la mala elección que los consumidores hacen de los talleres a los que acudir. La ley
de talleres de reparación de vehículos en Andalucía ocurre como con la que nombraba hace unas semanas de seguro. Es una ley muy antigua, pero muy completa y muy clara. Y los talleres de reparación la conocen y saben lo que tienen que cumplir, y además es muy explícita tanto en los derechos de los consumidores como en las obligaciones. Y esto se convierte en un problema cuando un consumidor, sí que es cierto que un tanto desesperado por la circunstancia de que tú tienes un vehículo que necesitas para tu vida habitual, porque ahora mismo sin coche es muy difícil desenvolverse en el día a día, es un bien necesario y de uso diario, y te ocurre una avería y tú te pones como un poco desesperado y necesitas pues rápidamente acudir a un servicio que te dé una solución rápida, que te repare pronto, que te dé una solución, que te arregle y que no sea muy caro y que, en fin. La circunstancia sí que es cierto que invita a que ocurran este tipo de problemas, pero hay que tener la mente muy fría y tener toda la información disponible en la ley para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que exigir cuando se nos estropea un coche, un vehículo, hablemos en general de vehículos, y necesitamos acudir a un taller de reparación para que nos den una solución y tener, claro, lógicamente el coche lo más rápidamente posible en nuestro poder reparado. La normativa, como digo, de talleres de reparación de vehículos es muy clara. Hay tres hándicaps, tres cositas indispensables que tenemos que exigir y que el taller también tiene que darnos a nosotros, porque si no estamos perdidos, que es cuando acudimos con un problema en un vehículo a un taller, lo primero que nos tienen que hacer es un presupuesto. Si no damos pie a pedir un presupuesto firmado y aceptado por el consumidor, si estamos de acuerdo con un importe y con una serie de concreciones en ese presupuesto para que nos reparen el coche, ya hay craso error, estamos saltándonos un paso importantísimo a la hora de poder exigir después, a la larga, cuando el vehículo esté reparado, la factura y lo que hay que pagar, porque esa factura o ese importe a pagar tiene que ir relacionado con el presupuesto. Sí que es cierto que cuando tú das un presupuesto para reparar un vehículo, después tú ya abres, esto es como una operación a corazón abierto. Tú no sabes muchas veces lo que te vas a encontrar, por mucho que haya avanzado la ciencia, pues ocurre lo mismo con los talleres, por mucho que haya avanzado también la tecnología y que tú ahora mismo metes el vehículo en una máquina y te dice exactamente los fallos que tiene, hasta que tú no te metes dentro de la película y te pones a operar, no sabes realmente cuál es el alcance de esa avería. Pero siempre hay unos márgenes, y cuando un profesional de reparación de vehículos recoge un vehículo y le hace un diagnóstico, aproximadamente, aunque después surjan cosas imprevistas como puede ocurrir en una operación en un quirófano, ya tenemos una idea de lo que nuestro coche tiene y de lo que puede ocurrir cuando le metan mano, ¿vale? Entonces es muy importante pedir presupuesto, aceptar ese presupuesto si queremos que intervengan y reparen el coche. Y, lógicamente, si no lo aceptamos y después queremos pedir otra opinión o la avería no nos parece tan importante como para reparar en relación calidad-precio, etcétera, podemos no aceptar ese presupuesto y, lógicamente, a veces cuando no se acepta el presupuesto, la ley también especifica que hay que pagar un porcentaje a la persona del taller responsable por el tiempo invertido en el diagnóstico de esa avería y en el tiempo de la elaboración del presupuesto, ¿vale? Ese es uno de los pasos importantísimos que, si nos saltamos ya, estamos dando de cabeza contra una pared, porque después no podemos agarrarnos a nada cuando el taller nos presenta una factura y nos parezca totalmente desproporcionada o ilógica, ¿vale? Eso una. En segundo lugar, cuando ya definitivamente depositamos el vehículo y aceptamos ese presupuesto, nos tienen que entregar un resguardo de depósito. ¿Por qué? Pues porque el resguardo de depósito implica que demostramos con un documento que nos entregan el día que entra el vehículo en el taller.
Y dos, si ocurre algo en ese taller, que pueden ocurrir 1000 cosas, desde que se inunde, que se hunda, que haya un incendio, que el coche, como muchos talleres ocurre, utilice la vía pública para depositar los vehículos y que pueda romperse y robarlo a alguien o destrozarlo rompiéndole las lunas. Que haya un accidente y se lo lleven por delante en el aparcamiento donde lo tiene la persona del taller. Todo eso, para tú poder tener derecho después a reclamar o a pedir responsabilidades, tú tienes que tener un documento que diga que tu coche estaba allí depositado. Si no, ¿qué vamos a exigir? Si nosotros no podemos demostrar que ese coche está en el taller desde hace 15 días para repararlo. Y es más, el tiempo de reparación, porque desgraciadamente, aunque la normativa de talleres es muy completa, como decía yo con los seguros, con la ley de seguro, siempre hay resquicios que quedan sin cubrir. Y en este caso el tema del tiempo que se puede llevar un vehículo en el taller para repararlo no está detallado en ningún sitio ni obliga. Dice que la ley dice el tiempo proporcional o prudencial a la categoría de la avería, ¿no? Una cosa lógica y proporcional, sentido común, ¿vale? Pero claro, ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, hemos tenido en los últimos 15 días 3 casos de personas, ciudadanos consumidores, completamente desesperados porque hacía más de un año que tenían depositado vehículos en un taller y todavía no se le había reparado y venían pues a un poco reclamar y ver qué derechos tienen. Personas consumidoras que no tenían ni presupuesto de lo que se le iba a hacer al coche, ni documentos de resguardo de depósito para poder demostrar desde cuándo tienen depositado allí el coche. Apaga y vámonos. Ahí no hay nada que hacer. No podemos exigir, ni demostrar, ni reclamar nada. Pero es que es más, cuando pedimos esos documentos y indagamos un poco, podemos detectar incluso que ese taller es clandestino, es decir, que ni tiene licencia de apertura, ni está abierto al público con un horario, ni puede el cliente consumidor pedir las hojas de reclamaciones porque no las tiene legales, lógicamente porque no tiene licencia de apertura, en fin. Una casuística totalmente desproporcionada, que parece mentira que esto pueda ocurrir todavía, pues ocurre. Y ocurre porque este tipo de talleres, al que acuden personas de confianza y de contactos de palabra de tú a tú, operan a puertas cerradas y además los precios no tienen nada que ver con los precios oficiales de los talleres que realmente pagan sus impuestos, están dados de alta, es competencia totalmente desleal, pero esto existe. Pero claro, si no hay una denuncia previa de una persona que diga que esto está ocurriendo, las autoridades tampoco pueden hacer nada. Y en tercer lugar, si todo esto nos olvidamos de que existe y al final va de corrido, nos reparan el vehículo, nos lo entregan perfecto y nos vamos con nuestro vehículo pagando el importe que sea a casita, la reparación que nos hace un taller, que como digo la ley es súper completa, dice que existe una garantía de esa reparación, a no ser que nosotros en el presupuesto hayamos aceptado todo esto, dando por hecho que hay presupuesto y resguardo de depósito, ojo. Aceptemos que se nos pongan piezas de repuesto de segunda mano, que ya es otra historia, porque ese tipo de piezas tienen otras garantías. Tenemos una garantía de esa reparación de 3 meses desde que nos entregan la factura y pagamos, o 2000 kilómetros. Pero claro, hemos tenido un caso también de una persona que había cumplido con todo el procedimiento este que yo he mencionado de talleres a rajatabla y que después me dice que necesita hacer una reclamación porque dentro del periodo de garantía legal el coche se le ha roto de nuevo y es el mismo problema que tenía en origen y por el que se dejó en el taller. Pero claro, hay que exigir y ver cuándo termina el taller y cuándo de reparar y cuándo se entrega y cuándo se paga. No es que yo no tengo factura. ¿Cómo demostramos cuándo recogiste
el coche y cuándo abonaste y si está dentro de los 3 meses o 2.000 kilómetros legales que dice la ley de reparación de vehículos para poder exigir que es la misma avería y que está en garantía. Pues si no tenemos factura, apaga y vámonos. Por tanto, yo hoy quería insistir en este tema, sobre todo con los 3 aspectos fundamentales. Dejemos de lado ya y olvidémonos de que el taller sea clandestino, que no exista, porque damos por hecho que esto, que nadie en su sano juicio va a llevar un coche a reparar a un taller que no está dado de alta, que es ilegal, que opera a puerta cerrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí o en otra localidad o en Pekín. Damos por hecho que eso no nos llega a nosotros. Pero si es un taller legal, con todas las de la ley, que tiene sus horarios, que tiene sus hojas de reclamaciones, que te da resguardo de depósito, que te da presupuesto y que te da factura, pues hay que utilizar las hojas de reclamaciones y todos los talleres que están legales en Aracena y que cumplen con que están legales, cumplen con esto, si nosotros lo pedimos tienen que ofrecerlo y no suele haber ningún tipo de problema. Y si se hace una hoja de reclamación, la mayoría de los talleres están adheridos al sistema arbitral de consumo y se resuelven rápidamente y sin ningún tipo de problema en cuanto intervenimos un poquitín desde la Oficina de Información al Consumidor, sin ningún tipo de historia. Pero está detrás todo esto, que resulta que en estas 2 últimas semanas pues ha habido 3 casos que nos han llegado a la OMIC que no podemos intervenir de ninguna manera ni hacer nada, porque no existe factura, no existe resguardo de depósito, no existe presupuesto y ya si cabe y ya apague vámonos, de los 3 casos, 2 de ellos no tenemos constancia por el nombre que nos dan los ciudadanos consumidores de que es un taller dado de alta ilegal. Desconocíamos ni siquiera que esos talleres existían. Por tanto, un poco de sentido común, que como dimos es el menos común de los sentidos, que claro que sí, que si vamos a un tipo de taller de esto, que está haciendo la competencia desleal a todos los talleres que hay en Aracena, que son legales, nos vamos a ahorrar probablemente mucho dinero y la avería que nos puede suponer a lo mejor 3.000 euros, nos la van a hacer por 1.000. Pero si todo sale todo a la perfección, lo mínimo que tenemos es que no vamos a tener garantía legal de esa reparación. Pero es que aparte todo lo que conlleva el procedimiento de este tipo de relación consumidor-empresario, que es que un vehículo se estropee y acudamos a los servicios de un taller de reparación de vehículos con todas las de la ley y que, como digo, la normativa es súper completa, que quitando el plazo en el que el coche puede estar allí, que no se dice plazo ninguno porque lógicamente no se estipula la ley, porque es que no tiene nada que ver una reparación pequeña que te puede hacer el taller en 3 días que una que sea importante que el taller pueda tardar 1 mes en repararlo porque tenga que pedir piezas, porque entonces todo dentro de lo que la lógica dice y la ley dice que es tiempo prudencial en función o en relación con el tipo de avería que sea, a partir de ahí, que es lo que queda un poco más abierto a interpretaciones, el resto es clarísimo y la ley es clarísima, aunque sea del año, creo recordar, 86. Es una ley súper completa. Vamos a cumplir con la ley y como consumidores lo primero que tenemos que hacer es irnos a un taller de confianza, un taller que sabemos que es legal, que responde y que nos va a ofrecer todos estos documentos legales y por escrito que nos van a servir después para poder reclamar si tenemos algún problema, ¿vale? Que como digo, sigue alguna historia, si es un taller completamente legal, vamos a pedir las hojas de reclamaciones, nos van a dar una respuesta en el plazo de 10 días, si está adherido al sistema arbitral de consumo, que el 80% de los talleres de Aracena están adheridos, vamos a tener una pronta solución del conflicto y si tenemos que intervenir nosotros, seguro que se va a resolver adecuadamente, pero hay que empezar la casa por los cimientos, no por el techo, porque si se hace por el techo, se viene abajo. Entonces, quería volver a insistir en este tema porque los 3 casos últimos que nos han llegado en las 2 semanas pasadas son de juzgado de guardia. Pero claro, la primera imprudencia la comete el cliente consumidor que acude donde no tiene que acudir, ¿vale?
Cualquier cosa, estamos en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, teléfono 959-126-276, con cita previa o bien directamente por correo electrónico en el correo consumo@aito-medio-aracena.es. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a dar un repaso a algunas de las acciones formativas que les anunciábamos la semana pasada y que tienen lugar algunas en esta semana y otras la semana próxima. Y también de otra cuestión, otra acción formativa también, otra propuesta que nos lanza la Cámara de Comercio de Huelva, que aunque es presencial, pero también está relacionado con la logística y nosotros entendemos que puede ser interesante para distintos sectores de nuestra comarca y de nuestro entorno. Vamos a hablar primero de esas acciones formativas que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra que ha diseñado Diputación en los últimos años y ahora justo en este momento están ya poniéndose en marcha y ejecutándose las diferentes acciones, y parte de esas acciones era un plan de formación para empresas del territorio, del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Oroche, que es el ámbito y su área de influencia, lógicamente, que es el ámbito que abarca ese plan de sostenibilidad turística. Bueno, se trata de acciones formativas que son en formato telemático, lo que supone que se puede conectar uno de donde esté, no tienen que acudir físicamente. Esto a nosotros nos parece un acierto, porque las empresas interesadas, los trabajadores, todo el mundo que quiera formarse, incluso futuros emprendedores, todo el mundo que quiera formarse tiene la posibilidad de conectarse esté donde esté, porque puede ser que en el horario de estos talleres pues no pueda, no tenga disponibilidad de desplazarse hasta donde se esté desarrollando, ¿de acuerdo? Bueno, pues el primer taller ha tenido lugar esta misma mañana y trataba sobre inteligencia artificial aplicada al sector turístico en la promoción, en la gestión, en la generación de contenidos y como decimos, se ha desarrollado en esta misma mañana. El próximo será el jueves que viene, el día 27, y la temática es la transformación digital para la gestión inteligente de los destinos. Aquí, pues no solamente está dirigido a empresas, sino también a técnicos de turismo, a concejales de turismo, a alcaldes y, por supuesto, también a empresas, porque al final un destino lo hacen entre todos y todos tenemos que tener un poquito de responsabilidad en la gestión de un destino turístico. Se trata de capacitar a todos los asistentes, a las personas que estén inscritas y que lo sigan, sobre las herramientas que tienen a su disposición a la hora de gestionar en todos los sentidos su destino, no solamente en cuanto a promoción, no solamente en cuanto a comercialización, sino también en cuanto a fidelización de clientes, en cuanto a obtener ese feedback que algunas veces nos resulta tan útil de qué impresión se lleva un cliente de nuestro destino, qué podemos mejorar, cómo podemos avanzar, cómo podemos planificar las acciones que debemos y los planes que debemos poner en marcha a corto, medio y largo plazo. Todo eso forma parte de este taller, que tendrá 3 módulos. Uno, la introducción a la transformación digital, el concepto de destino turístico inteligente, las herramientas digitales, el segundo módulo, las herramientas digitales para la gestión del destino, la tratamiento de datos, la analítica de datos, y después otro módulo específicamente sobre promoción y comercialización turística y las estrategias digitales para destinos, ¿de acuerdo? Las inscripciones pues están abiertas hasta hoy mismo, es decir, antes de las 12 de la noche todavía se pueden inscribir, y el día 26, mañana, se enviará el enlace a todos los inscritos. Como decimos, este es el taller sobre transformación digital para la gestión inteligente de los destinos.
Y ahora tenemos una nueva fecha para otro de los talleres, que era el primero que se tenía que haber desarrollado y que era en formato presencial, pero que tuvo que suspenderse precisamente por la falta de acogida que tuvo. En este caso han cambiado la fecha y el formato. Va a ser en formato telemático y será el día 7 de abril. Se trata del taller sobre Customer Journey para empresas del sector turístico, es decir, el seguimiento que le podemos hacer al cliente desde que nos encuentra o nos busca o tiene referencias nuestras hasta que todo el proceso de reserva, de aprovechamiento de nuestros servicios y una vez que se marche y llega a su casa de vuelta, pues cómo es todo ese proceso y por supuesto qué impresión se lleva de nuestra empresa al cliente. Pues como decíamos, los objetivos son eso, constará en este caso de 5 partes, una sobre la introducción a ese concepto de Customer Journey, la parte 2 que son las fases de ese concepto en turismo concretamente, y bueno, otra parte que es sobre las emociones que experimenta en el viaje nuestro cliente, la innovación y digitalización en este proceso y en este concepto, y también las experiencias para mejorar, las estrategias para mejorar la experiencia del cliente. Todo ello se aprenderá en este taller que, como decimos, lo que pretende es pues enseñar a las empresas a hacer ese seguimiento de su cliente. Será el día 7 de abril en horario de 10 a 2, es el mismo horario que el que hemos dicho anteriormente, que el que hemos presentado anteriormente, que no hemos dicho el horario, pero en ambos casos el taller tiene el horario de 10 a 2, son 4 horas que se van a aprovechar muy bien y ya están abiertas las inscripciones. Y pueden pues inscribirse. El día antes del taller, es decir, el día 6, recibirán el enlace para poder seguir este taller. Decir cómo inscribirse, que esa era una de las cuestiones. Bueno, pues Telearacena les va a mostrar los 2 carteles de esos 2 talleres, tanto de uno como de otro, y en ambos casos pues verán un código QR que es el que tienen que escanear y les llevará al formulario de inscripción. Esta es una de las maneras, escaneando ese código QR, pero esos formularios de inscripción lo pueden encontrar en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva, en la parte de inscripciones telemáticas. Ahí se buscan el nombre del taller y rápidamente pues solamente tendrán que clicar y se les abre el formulario. Así lo han hecho ya varias empresas y, como decimos, en caso de que no, pues escaneando este código QR, que tanto lo tiene Telearacena como también nosotros lo tenemos y está pues en distintas páginas, también en la página web de la Diputación se encuentran esos carteles, pero bueno, en nuestro caso, si quieren, pues solamente tienen que llamarnos y les enviaremos el cartel que contiene ese código QR. Hablamos ahora de la oferta que les trasladábamos que había puesto en marcha la Cámara de Comercio de Huelva. Se trata de un encuentro sobre el futuro de la logística, inteligencia artificial, automatización y sostenibilidad. Se trata de un encuentro, como su propio nombre indica, es decir, no es un taller, no es una jornada formativa ni informativa, sino un encuentro donde se analizará por todas las partes, por parte de todos los asistentes, pues la logística en nuestra provincia, el futuro de la logística en el concepto, con los conceptos de inteligencia artificial, de automatización y de sostenibilidad. ¿Cuándo será? La semana que viene, el día 3 de abril, en formato presencial. Esto es muy importante porque como últimamente les ofertamos muchas cuestiones con un formato telemático, en este caso presencial, y tendrá lugar en Huelva capital. Entendemos que es no vemos aquí dónde, pero entendemos que es en la sede de la Cámara de Comercio de Huelva. Como decimos, está dirigido pues a empresas de distintos sectores, bien del sector de la propia logística o bien de otros sectores que requieran
los servicios de logística, o bien durante todo el año, o bien en un momento específico del año, y que quieran pues participar en este proceso de, pues de alguna manera, aportar criterio al futuro de la logística en nuestra provincia. Se abordarán 3 temas clave, como la inteligencia artificial aplicada al transporte de mercancías, la innovación y automatización, el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en la logística moderna, y la sostenibilidad en la logística mediante la aplicación de tecnología avanzada. Además, habrá también, se facilitarán encuentros B2B, es decir, encuentros entre empresas que puedan pues, aportarse una a la otra, que puedan crear sinergias y que, bueno, es bueno al final que se conozcan empresas de diverso tipo de nuestra provincia, como decimos, del sector de la logística y de los sectores que requieren de los servicios de logística, ¿de acuerdo? Formas de inscribirse, bueno, pues ahí también un enlace. Esta información se encuentra en la página web de la Cámara de Comercio de Huelva. Nosotros la hemos recibido a través de email, pero si alguien quiere que se lo enviemos, porque en el email viene incluido también el enlace a la inscripción, pues solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros o directamente irse a la página web de la Cámara de Comercio de Huelva, que estamos seguros de que contarán también con la información sobre este encuentro y el enlace correspondiente para su inscripción. Bueno, y por nuestra parte pues es todo. Nosotros volveremos dentro de una semana para hablarles de más cuestiones relacionadas con el mundo empresarial. Hasta entonces.